Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si ya nos están viendo, pero espero que sí. Este es el Café Científico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, este año en colaboración con el Centro Cultural de la Ciencia, el C3, el tan conocido C3 y tan concurrido C3, este año por la pandemia, bueno, más en forma virtual. Así que trasladamos nuestros cafés científicos que ya por sexto año realizamos, este es el sexto año, tuvimos que hacer una pequeña interrupción por las restricciones de la pandemia. Normalmente veníamos haciéndolos en el Café Tortoni, en el pleno centro de la ciudad, en un ámbito bien de café, pero bueno, la interrupción que significaron las restricciones de la pandemia se compensan con esta posibilidad que nos brinda el C3 de llegar a todas partes del país por YouTube. Así que estamos contentos de poder retomar nuestros encuentros mensuales y con un tema maravilloso, si los hay, buscando vida en el universo, nada menos. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? ¿Habrá vida en el universo? Muchos pensamos que sí. Hay quienes dicen que la vida es un acontecimiento tan extraño que difícilmente ocurra otra vez o que haya ocurrido otra vez, pero cuando uno tiene en mente las dimensiones del universo, ese difícilmente se hace un poco insostenible. Y para analizar un poco, para charlar sobre este tema, porque justamente estamos en un café científico, nos vamos a presentar. Mi nombre es Nora Bar, yo soy periodista científica desde hace muchísimos años, y también estoy conduciendo los cafés científicos, como digo, por sexto año, y es un privilegio tener este encuentro mensual para conversar con algunos de los referentes en nuestro país en cada uno de los temas que fuimos tratando, que son de todos los tipos, desde los robots hasta los glaciares, hasta la inteligencia artificial, hasta la calidad del agua, los organismos genéticamente modificados, el cerebro, la matemática, pasaron por nuestros cafés científicos, bueno, personalidades realmente de la ciencia local de todo tipo, Alberto Rojo, Adrián Paenza, neurocientíficos como Agustín Ibáñez, Facundo Manes, matemáticos, biólogos, Alberto Cornlit, de todo tipo de investigadores. Y hoy, para acompañarnos, tenemos otros 3 referentes en este tema que voy a pasar a presentar inmediatamente. Una es la jovencísima Jimena Abrevaya, que Hola, es... ¿qué tal, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Jimena es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, especializada en astrobiología, es investigadora del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y fundadora y directora del Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología, astrobio.ar. Tenemos también hacia la derecha, visto en la pantalla, de Jimena está Guillermo Lemarchand, astrofísico y especialista en política científica, director ejecutivo de Research on Knowledge, Innovation, Technology and Science Organization y académico plenario de la Academia Internacional de Astronáutica de París. Pero estoy segura que el dato que voy a dar ahora va a impresionar mucho más que todos estos laureles. Fue integrante del programa SETI y trabajó muchos años con Carl Sagan. Así que nos va a poder No fueron contar. tantos, no fueron tantos. Bueno, Pero bueno, muchas gracias por la presentación, Nora, y un placer poder compartir y volver a un tema que ya hace casi una década he dejado, ¿no? Pero obviamente continúo, fue mi primer amor, así que continúo siempre siguiendo las novedades de estos temas.
Y como somos todos un poco cholulos, te vamos a preguntar por Carl Sagan y por cómo era trabajar o haberlo conocido así de primera mano. Tiene tantos fans todavía, a pesar de haber fallecido ya, que todavía no hubo, creo, otra figura que llegara a reemplazarlo verdaderamente con el atractivo que tuvo Sagan para inspirarnos, para enamorarnos del espacio, del cosmos, y de hacernos reflexionar sobre estos temas, como por ejemplo si hay vida en el universo. Y en el extremo derecho nos acompaña Pablo Maguas, doctor en física, investigador principal del CONICET, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el IAFE. Es fundador y director del Grupo de Física Estelar de Exoplanetas y Astrobiología del IAFE. Así que hechas las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos también por la presentación. Para que nos conozcamos un poquitito, vamos a empezar preguntándoles, bueno, algo que siempre uno se pregunta, ¿por qué se dedicaron a este tema un poco inacible, a buscar signos de vida o a investigar la posibilidad de si hay vida en otros lugares del universo? Por ejemplo, Jimena, vos que sos muy joven, y porque hubo un momento de mucho furor cuando se enalzaron las naves Voyager con ese mensaje, ¿no es cierto?, para las estrellas, se hizo el libro Cosmos, todo el mundo estaba, bueno, con este mensaje, vamos, tal vez algún día estas naves lleguen a otras civilizaciones, pero un poco ese programa SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, como todo en este mundo, fue pasando de moda y dejando el lugar a otros temas, ¿no es cierto? Ahora está más en el candelero la inteligencia artificial, bueno, este año la pandemia. ¿Por qué una persona de repente dice, me voy a dedicar a estudiar algo que ya de por sí va a ser difícil? Porque evidentemente no es algo tan sencillo encontrar vida en el universo, ¿no? Sí, bueno, en mi caso en particular, desde chica, o sea, siempre me interesó la naturaleza y bueno, digamos, de alguna forma, de manera innata, creo que siempre me interesó la ciencia. Y bueno, además a los 7 u 8 años era muy fanática de la serie Cosmos, de Carl Sagan, de la antigua serie Cosmos. Así que bueno, de alguna manera eso quedó en mí, pero sin embargo nunca me había planteado la posibilidad de ser investigadora en este tema. Después, bueno, ya de más grande decidí estudiar biología en la Universidad de Buenos Aires, y mientras estaba en la carrera, también, bueno, debido a este interés que yo tenía en la astronomía, decidí ser parte de un club de aficionados a la astronomía, que es el Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, que está en Vicente López. Y bueno, como parte de estar en ese club de aficionados, también me empecé a poner en contacto con este viejo interés que tenía, que estaba relacionado con Sagan y todo este tema de buscar vida en el universo. Y bueno, a partir de ahí, yo, bueno, estaba trabajando en otro tema, más relacionado a la genética, porque bueno, ya estaba por recibirme de bióloga. Y bueno, a raíz de eso empecé a pensar, bueno, posibles temas para mi doctorado, y bueno, yo sabía que en el IAFE había un grupo donde habían, digamos, hecho algunas investigaciones relacionadas a este tema de la astrobiología, y bueno, vi que eran cuestiones más que nada teóricas, y pensé qué interesante sería que un biólogo intervenga en estas investigaciones. Entonces, bueno, así fue como me puse en contacto con Pablo, y bueno, le escribí, le dije si le interesaría tener un biólogo en el grupo. Y bueno, empezamos a charlar, y de ahí surgió el tema de mi doctorado. Y bueno, me acuerdo que él me dijo en su momento que bueno, no había nadie en Argentina que hubiera hecho algo parecido, o sea, una tesis que vinculara cuestiones de biología y de astronomía, tan interdisciplinares. Y bueno, me dijo, es un riesgo, y bueno, yo decidí
asumir ese riesgo y acá estoy ya como investigadora del CONICET investigando en astrobiología. Así que bueno, eso es un poco el resumen de cómo terminé en este tema. ¿Y Guillermo? Bueno, yo por ahí soy el más antiguo de los tres en este tema, aunque Pablo empezó antes que yo en su carrera. Yo recuerdo que era estudiante y caminando por los pasillos del IAFE, donde Pablo ya se había graduado y había recibido el telegrama para irse a hacer su doctorado en Harvard. Todavía lo tengo presente en mi mente. Yo en esos tiempos, allá por el año 85, como estudiante de física... Era un telex, Guillermo. No era un telegrama, era telex. ¿Te acordás que existían los telex? Un telex, sí, es cierto. En aquel momento nos comunicábamos por telex. Y fui muy afortunado porque tuve la oportunidad con un pequeño grupo de estudiantes de física de organizar 3 días antes de Navidad, en el año 85, las jornadas interdisciplinarias sobre vida inteligente en el universo. En aquel momento, históricamente era un momento en que la universidad era como renacía después del golpe de Estado. Teníamos un decano interventor que era epistemólogo, Gregorio Klimovsky, que me apoyó en el evento, las autoridades del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, del Instituto Argentino de Radioastronomía. La cosa es que logramos juntar durante 3 días algo así como 30 charlas, y en esa organización, un evento organizado por estudiantes, logramos traer a alguien de la NASA, alguien que estaba desarrollando en aquel momento un proyecto SETI de la NASA, y que tenían interés de ver la posibilidad si en el hemisferio sur había algún lugar donde se podía empezar a hacer un programa de investigación SETI aquí. Y el Instituto Argentino de Radioastronomía en aquel momento tenía 2 antenas, una de las cuales no se usaba. Entonces, eso abría la oportunidad para hacer un convenio con la NASA y con otro grupo que estaba presidido en aquel momento también por Carl Sagan, que se llama Sociedad Planetaria, que es una organización creada a imagen de la National Geographic, y es el grupo promotor de la investigación espacial más importante del mundo, que tiene alrededor de 150.000 miembros en todo el espacio, en todo el planeta. La cosa es que cuando terminó, fue tan exitoso ese evento que yo recuerdo hasta el presidente del CONICET de aquel momento asistió. Fue página doble en Clarín la cobertura, pero lo más interesante fue que unos pocos meses después comenzamos en Argentina a hacer las primeras investigaciones de SETI. Estaba mirando mis notas el 7 de octubre de 1986. Ahí comenzamos a hacer las primeras observaciones y demoramos unos meses porque ese año 86 fue muy particular. Pasaba el cometa Halley y uno de los principales experimentos de observación del cometa Halley se hizo justamente del Instituto Argentino de Radioastronomía, que había desarrollado un instrumental especial para observar el cometa Halley. Entonces, ya teníamos un instrumental y usamos ese mismo instrumental para hacer las primeras observaciones de SETI, que en aquel momento, y esto nadie lo creería hoy, las computadoras se le movían unas palanquitas, no había pantalla, había como una impresora, y yo cada 3 minutos tenía que cambiar la frecuencia de observación, y uno me pasaba cada 3 minutos cambiando la frecuencia toda la noche. Y así observábamos. ¿Qué pasó? ¿Y pensaban que iban a detectar una señal con esos medios? Bueno, como todo, es algo arriesgado. Yo era estudiante, era muy joven, tenía 21 años, 22, y tenía toda la energía. Ya habíamos publicado nuestro primer trabajo de observación y se me dieron las circunstancias, y eso yo reconozco, siempre fui muy afortunado. Viajé a Estados Unidos y me invitaron a escribir una propuesta de cooperación con la gente de NASA y de la Sociedad Planetaria para la construcción de un espectrómetro que era el estado del arte de la tecnología en aquel momento. Había solo uno igual funcionando en la Universidad de Harvard, con una antena muy parecida a la que tenía el
el Instituto Argentino de Radioastronomía, una antena de unos 30 metros de diámetro, y observando todo el cielo del hemisferio norte. Entonces, ese espectrómetro que hoy por hoy sigue siendo el que tiene mayor resolución espectral, no hay ningún otro espectrómetro construido después que sea tan preciso. Después nos dimos cuenta con el tiempo que no es necesario que sea tan preciso. Y bueno, en un año, 2 ingenieros argentinos del Instituto Argentino de Astronomía estuvieron en Harvard y construyeron un equipo similar. Entonces, por primera vez en la historia, se pudo relevar todo el cielo del hemisferio norte y todo el cielo del hemisferio sur, con 2 instrumentos similares. Y bueno, y ese fue el proyecto que se conoció como META, que en el diario donde trabajás, Nora, recuerdo que salió un editorial en el diario referente a eso cuando se inauguró el proyecto. O sea, toda la década del 90 prácticamente estuve trabajando en ese proyecto, y eso también me permitió después ir a trabajar, como dijiste, con Sagan, y continuar trabajando en este proyecto hasta finales de los 90, principios de los años 2000, donde ya el mismo aparato se volvió obsoleto, y no, como suele ocurrir en estos proyectos tan arriesgados, se acabó el financiamiento. Entonces tuvimos que dejar de hacer nuestras observaciones. Bueno, después nos vas a contar lo de Sagan. ¿Y vos, Pablo, cómo fue que te orientaste para este lado? Bueno, primero me gustaría establecer una diferencia sutil entre las cosas que está contando Guillermo de SETI y astrobiología, digamos. Eso es lo que él está contando, en ciertos sentidos, un poco previo a lo que yo llamaría la etapa madura de la astrobiología. El proyecto SETI buscaba, como dice su nombre, inteligencia extraterrestre. La astrobiología obviamente engloba la inteligencia extraterrestre, pero se preocupa por las condiciones de vida fuera de la Tierra, vida no necesariamente inteligente ni necesariamente desarrollada, y otros temas conexos, como por ejemplo, ¿cómo haríamos nosotros para saber si encontramos vida o no? Lo que se llama biodetectores. ¿Qué señal de vida podemos encontrar en otro lado? Y, bueno, la pregunta de siempre, ¿cómo se originó la vida? ¿No? Porque si no sabemos cómo se origina, nos va a resultar muy difícil saber si se puede originar en otros lados. Entonces, yo en realidad vengo de la física, yo estudié física, después hice física solar, con mi tesis de doctorado, esa es la tesis que escribí, como me decía, recordaba a Guillermo en Harvard, y después me dediqué, estuve en Italia, y ahí empecé a estudiar fenómenos similares a los del Sol, pero en otras estrellas, lo que se llama actividad estelar, y me empecé a interesar en cómo esos fenómenos, esas variaciones en las estrellas, influían sobre el medio ambiente alrededor de las estrellas, esencialmente sobre los planetas alrededor de las estrellas. Entonces, en 2006, creo que fue 2007, empezamos con este tema, un par de trabajos que hicimos con Guillermo, 2005 dice él, bueno, un par de trabajos que hicimos con Guillermo y con la doctora Andrea Buccino, que formaron parte de la tesis de Andrea, en los cuales estudiamos cómo influía la radiación ultravioleta, esta que generan las estrellas activas, en la posibilidad de vida en planetas que estén girando alrededor de esas estrellas. Y lo hicimos de una manera fenomenológica. Dijimos, bueno, usamos lo que se conoce como el principio de mediocridad. Dijimos, bueno, supongamos que la Tierra es mediocre. Digamos que no hay nada muy excepcional en la Tierra. Entonces, las condiciones en otros lados deberán ser iguales a las de la Tierra, que es un principio que se usa mucho en este tipo de investigación. Y bueno, hicimos esos 2 trabajos muy interesantes, y entonces, como contaba Jimena, en algún momento llegó ella. Yo tenía una beca, creo que era una beca de la agencia, si no recuerdo mal, y entonces ella venía buscando precisamente un tema de investigación, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto que nosotros habíamos hecho fenomenológicamente, ahora experimentalmente desde el punto de vista de la biología? Y bueno, así siguió, es una de las áreas en las que yo hago investigación, no es la única. Después estuvo con nosotros la doctora Daniela Maisel, que ahora está en Miami con su segundo postdoc, haciendo poliestremófilas, o sea, bacterias, en este caso son bacterias, pero microorganismos que pueden soportar condiciones muy extremas.
muchas condiciones muy extremas, no necesariamente una sola. Pensemos que cuando la vida se originó en la Tierra era un ambiente muy extremo, no era este lugar apacible, con un día con solcito como el de hoy, con vegetación, con oxígeno. Y hay lugares de la Tierra que todavía ofrecen condiciones muy, muy, muy extremas, ¿no? Como las lagunas con altísimo pH del norte de la Argentina y otras, ¿no es cierto? Claro, precisamente, en general, esos ambientes no son extremos solo en un aspecto. Son, por ejemplo, lo de las lagunas del norte son extremos en que son muy, muy secos, tienen mucha radiación ultravioleta, que era el tema que habíamos empezado a desarrollar en algún momento, todo junto, en altas temperaturas. En esas lagunas generalmente hay mucha salinidad, hay alto porcentaje de arsénico probablemente en el agua. Entonces son distintas condiciones muy extremas, y digamos, lo que un poco el trabajo con Jimena era estudiar una extremófila, con el que soportaba una condición extrema, y después dijimos, bueno, demos un paso más, estudiemos algunos que sean capaces de sobrevivir a varias de estas condiciones simultáneamente. Así que, como vos decís, Pablo, empezó un poco con esta idea fantástica que tenemos todos, un poco derivada de esto que vos decías, ¿no? La mediocridad, si existe vida en la Tierra que se desarrolló. Creo que vamos por los 3.000 o cuántos planetas extrasolares. No, yo creo que no saqué la cuenta últimamente, pero creo que deben ser más cerca de 5.000. 5.000, Sí, bueno, perfecto. 4.200 hasta hace un par de semanas, y hoy creo que se anunció los resultados de test, encontró otros 66 y candidatos más. Bueno, Claro, o sea que pongámosle 5.000. Encontrar un planeta. A esta altura del partido de la noticia, para conseguir publicar un trabajo uno tiene que encontrar 66. Claro. Bueno, entonces sabemos que antes, cuando se encontró o se pudo probar de alguna manera que había un planeta extrasolar, fue la gran noticia. Ahora que tenemos 5.000, claro, todos los días, a nosotros como periodistas, cuando nos llega al escritorio, encontraron un planeta extrasolar, no mueve el amperímetro, porque venimos encontrando todo el tiempo, ¿no? Pero también uno tiene que pensar que lo ve en las cercanías, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Si uno piensa en las inmensidades del cosmos, parece imposible que en algún planeta, en alguno de los miles y miles de millones que debe haber, que no se haya desarrollado la vida. Sin embargo, para algunos biólogos, esto un poco lo charlábamos cuando nos preparábamos este café, la cantidad de casualidades, digamos, que tienen que haberse dado en conjunción para que se creara la vida en la Tierra, uno de los temas que está dentro de este paquete que tiene que ver con la astrobiología, que es encontrar vida en otros lados y también dilucidar cómo apareció la vida aquí en la Tierra, para la cual todavía hay muchas hipótesis, o varias. Hay quienes dicen que eso necesitó tantas coincidencias que difícilmente, aunque parezca contraintuitivo, tal vez, o sea, puede ocurrir, no difícilmente, que puede ocurrir que no haya pasado en ningún otro lugar del universo. ¿Qué opina, por ejemplo, una astrobióloga como Jimena? ¿Por cuál de estas posiciones vos te inclinás? Bueno, sí, como mencionó Guillermo antes, hay algo que se llama principio de mediocridad. A partir de pensar en este principio, uno pensaría que la vida es común, sería algo común en otros lugares del universo, y en oposición a eso está la hipótesis de la Tierra rara, que como vos mencionabas, digamos, apunta más hacia el lado de que la vida sería realmente un fenómeno improbable que ocurra en otro lugar del universo. En mi caso, yo tengo una postura más intermedia, o sea, no puedo asegurar que pueda haber vida en otro lugar del universo y tampoco decir que no. A mí me gusta más pararme en la pregunta. O sea, ¿hay vida
realmente, y eso es lo que motiva que investigue en este campo. Yo investigo también, por ejemplo, en un tema que tiene que ver con el origen de la vida, que es la hipótesis de la panspermia, que plantea que la vida en la Tierra se podría haber originado a partir de vida que pudo haber existido o que existe en otro planeta. O sea que lo que plantea es que pudo haber existido una transferencia interplanetaria de vida. Y bueno, precisamente en esa, digamos, en esa área, en esa hipótesis, uno lo que plantea es, bueno, efectivamente, ¿es posible que haya ocurrido este proceso o no? Yo, de la misma manera, en el caso de investigar en este tema, o sea, no puedo asegurar que, bueno, ese proceso pudo haber existido y que pudo haber sido exitoso, y lo que me motiva es precisamente la pregunta, ¿puede ocurrir esto realmente o no? Bueno, creo que esa es mi postura general hacia el tema y hacia la astrobiología en general. Eso es el estímulo, digamos, para seguir investigando, Sí, ¿no? Porque si uno exacto. tuviera la respuesta, simplemente no tendría la necesidad de investigar y de estudiar. Exacto, y además, como dijo Arthur Clarke, que dijo una frase que a mí me resultó siempre muy interesante y que creo que refleja bastante mi postura, es que en el caso de que uno descubra que haya vida, y en el caso que uno también descubra que efectivamente no sería posible encontrar vida en otro lugar, de cualquier manera, cualquiera de las dos cosas sería igualmente sorprendente, ¿no? O sea que la vida es un fenómeno único de la Tierra, o sea que podría estar en otro lugar del universo. Creo que cualquiera de las dos opciones es igualmente sorprendente, ¿no? Así es, cualquiera de las dos sería conmocionante, ¿no? Y Guillermo, ¿cuándo la humanidad empezó a pensar sobre la posibilidad de que haya vida, y todavía más, de que haya vida inteligente, que es argumento de muchas tramas de ciencia ficción, pero que también llevó a muchos científicos a plantearse esto, ¿no? Esa pregunta, y a tratar de encontrar la respuesta, que haya vida, y además vida inteligente en otras partes del universo? Bueno, como todo, nos tenemos que remontar siempre a la antigua Grecia. Siempre vamos a encontrar algún filósofo griego que haya especulado sobre estos temas. Hay uno llamado Metródulos de Quíos que decía: pensar que la vida surge en un solo mundo y se desarrolla en un solo mundo es tan absurdo como pensar que en un campo sembrado con mijo crece una sola espiga. Pero toda la escuela epicúrea, si uno mira las especulaciones de la escuela epicúrea, especulaba esencialmente con los mismos preceptos del principio de mediocridad que Pablo estuvo discutiendo antes. En la Edad Media hubo un cardenal, Nicolás de Cusa, que escribió en un libro que se puede conseguir aún en cualquier librería actual, de Docta Ignorancia, prácticamente las mismas expresiones que enuncian el principio de mediocridad. Y así siguiendo. Pero la primera especulación concreta de desarrollar alguna técnica para ponernos en contacto con otras civilizaciones, nos tenemos que remontar a la época de un matemático famoso llamado Carl Gauss, que en aquel momento se especulaba si podía haber vida en la Luna. Entonces a Gauss se le ocurrió plantar en Siberia un enorme triángulo rectángulo y demostrarle a los posibles selenitas que conocíamos al menos la demostración del teorema de Pitágoras. Siguiendo con el tema, alrededor del 1800, 1860, empezaron a especular, bueno, la Luna posiblemente no tenga vida, ¿qué pasa con Marte? Y fue muy, muy rica toda la discusión y cómo hacer contacto con los marcianos. Y en Francia tuvo lugar la primera conferencia internacional sobre esto, y alguno propuso desarrollar espejos parabólicos gigantes y mandar señales lumínicas a los marcianos. De hecho, cuando se inventó la telegrafía sin hilos, uno puede encontrar en las páginas del New York Times
en primera plana el anuncio que un premio Nobel de Física como Guillermo Marconi había anunciado la detección de ciertas señales que él atribuía a los marcianos. Y un comentario de Einstein días después diciendo, bueno, es posible que Marte esté y otros planetas estén habitados, pero a la luz de Einstein era más probable que usaran señales lumínicas que señales de radio, que eran más fáciles de generar y más fáciles de captar. Pero fíjense, esto ya nos muestra algo que creo que es lo fundamental, tanto en la búsqueda de vida como la conocemos, como de búsqueda de inteligencia y de las metodologías que desarrollamos para detectar esas inteligencias, que es que nosotros estamos asumiendo una serie de cognitivos universales, la forma en que nosotros percibimos el universo, categorizamos, creamos categorías de observación, creamos conceptos como masa, temperatura, radiación, que representan ciertos comportamientos de la física del universo, no necesariamente implica que seres que pasen por una determinada cadena evolutiva van a generar esos mismos conceptos y esas categorías que nosotros consideramos como universales. Y esa es la principal limitación. Recién Jimena se planteaba por qué la vida pudo haberse originado en otro lado y poblar el espacio, y la hipótesis de la panspermia, que también se originó en otro premio Nobel a principios del siglo XX, Svante Arrhenius. Lo cierto, y es algo que recién ahora se empezó a hacer mucho más evidente, los terrestres hemos generado el primer caso de panspermia, porque en la Luna quedaron las heces de no sé cuántos astronautas, y esas heces contienen el bioma y una gran variedad de bacterias y eventualmente de algún virus, que ahora cierta gente de la NASA se propone recolectar 50 años después para saber si fueron capaces de subsistir en un ambiente extremo como la Luna. Entonces, fíjense, acá esto abre otra puerta. Si vamos a colonizar Marte o vamos a explorar Marte, tenemos que tener mucho cuidado de no llevar nuestros propios microbios a Marte, y donde van a tener otro tipo de ambiente. Esto abre un montón de preguntas. Mencionamos a Carl en la introducción. Yo creo que todo este procedimiento, esta investigación que desde el punto de vista de la ciencia actual, que ha tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y en el principio de este siglo, nos lleva a reflexionar más sobre nosotros. En cada una de estas investigaciones nosotros estamos aprendiendo más de cómo se originó la vida en la Tierra, de cómo evolucionó la vida en la Tierra, y qué cosas damos por sentado que son de una determinada manera, y qué cosas tendríamos que cambiar para tener una visión más universalista. Puede ser la vida como la Tierra, cuando decimos necesitamos que exista agua líquida. Estamos ya poniendo una condición de contorno a que la vida tiene que originarse y evolucionar en la misma forma que la vida en la Tierra. Cuando decimos es difícil que surja la inteligencia si surgió la vida, estamos nuevamente restringiéndonos a la historia de la vida en la Tierra. No sabemos. La pregunta es, la respuesta sería, por el momento no sabemos. Encontrar evidencia de vida más allá de la Tierra nos va a abrir la mente a otras nuevas posibilidades que no tenemos ni siquiera imaginación para pensar. Gracias, Guillermo. Pablo, vos trabajás, como decías, más por el lado de no específicamente la vida inteligente, sino la posibilidad de que haya vida. Pero si esa vida, como decía recién Guillermo, nosotros somos tan antropocéntricos y terrestrocéntricos que todo lo pensamos a partir de lo que conocemos, pero, o sea, de la vida basada en el carbono, de lo que conocemos aquí. ¿Cómo podríamos hacer para detectar signos
sutiles de vida, porque el proyecto SETI estaba hablando ya de una comunicación inteligente, donde se pudiera discernir algún tipo de lenguaje, aunque no lo entendiéramos, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede distinguir o qué cosas hay que buscar en otro lugar del universo para poder empezar a pensar, puede ser que allí exista vida? A ver, primero, no podemos ser otra cosa que terrico-heliocéntricos, digamos, porque la vida en la Tierra es el único ejemplo que conocemos. Por eso yo lo escuchaba a Guillermo, siempre es refrescante escucharlo a Guillermo, porque él tiene un enfoque muy, muy filosófico. Y todo esto de lo que veníamos hablando, considerar que la Tierra es mediocre, considerar que la Tierra es un caso muy raro, es una cuestión filosófica. No podemos decir ni si es un caso común ni si es un caso muy raro, porque tenemos una estadística de un solo caso. Entonces, está un poco en la creencia de cada uno desde qué lugar enfoca el área, digamos. En soporte del hecho de considerar que la Tierra no debe ser tan rara, o no debería ser tan rara, yo siempre cito el mismo ejemplo, el mismo caso, digamos, el mismo hecho, que es que la vida se originó en la Tierra muy temprano. Muy temprano. El 95% de la historia de la vida de la Tierra hubo vida, de la historia, digamos, de la Tierra como planeta, hubo vida en la Tierra. Entonces, si fuera muy raro, uno diría, a ver, si la vida en la Tierra tiene 4.000 millones de años y la vida se originó hace 100, uno diría, ahí debe ser un evento raro. Pero si se originó en los primeros 100 o los primeros 200, uno dice, bueno, no debería ser tan raro. Respecto a qué es lo que uno debería, cómo hace uno para saber si encontró vida. De nuevo, estamos hablando de vida como la conocemos. Si existe vida de una manera que no conocemos, no la conocemos, no la podemos estudiar, es una cosa muy difícil de poder determinar. De hecho, ni siquiera estamos del todo de acuerdo en la definición de vida. No hablemos ya de que no sabemos cómo se originó la vida, ni siquiera estamos del todo de acuerdo en cuándo un organismo está vivo o no está vivo. Un virus, ahora que hablamos del coronavirus, no es un organismo vivo. Una bacteria sí, pero un virus no. Porque ahora, no puede reproducirse por sí mismo, necesita de otro, ¿no es cierto? Necesita exactamente, pero entonces date cuenta que es un elemento sutil en la definición de vida que diferencia el virus de la bacteria. Ahora, si estamos buscando vida como la que nosotros conocemos, debería haber desarrollado en su entorno, en su planeta, la existencia de oxígeno. En la Tierra, el oxígeno es de origen biótico. La vida es la que causó el oxígeno. El oxígeno se origina en la Tierra a partir de la fotosíntesis de unos primeros microorganismos que fotosintetizaban. Entonces, si uno detectara oxígeno en un planeta extrasolar, hablamos de planeta, obviamente en un planeta solar, pero ya en los planetas solares sabemos que no hay. Si uno en un planeta extrasolar detectara en su atmósfera la existencia de oxígeno, lo más fácil de detectar es el ozono. Si uno detectara ozono, entonces uno diría, uy, acá estoy encaminado. Ahora, nosotros tenemos un trabajo en colaboración con un grupo de China y un grupo de Estados Unidos, en los cuales demostramos que en ciertas condiciones puede originarse oxígeno en un planeta en forma abiótica, sin necesidad de que haya, bajo ciertas condiciones de radiación de la estrella central alrededor de la cual orbita el planeta. O sea, ni siquiera eso es del todo seguro. Por eso yo siempre digo, en contraposición con muchos de mis colegas, que aunque yo soy un optimista en el sentido de que creo que lo más probable es que exista vida en otro lugar del universo, creo que va a ser difícil detectarla. Como la nuestra, creo que va a ser difícil detectarla, salvo obviamente que tengamos la enorme suerte de encontrarnos con vida inteligente que nos mande señales de televisión. Va a ser difícil, vamos a encontrar una señal y vamos a pasarnos décadas discutiendo si la señal era correcta o no. Siempre digo que nosotros ya detectamos vida. La Viking detectó vida en Marte. Uno de los experimentos que viajaron a Marte dio positivo. Claro, después analizaron bien el resultado, miraron el resultado de los otros experimentos y llegaron a la conclusión de que era un falso positivo. Pero la detección en un primer momento hubo. Eso yo creo que nos va a pasar probablemente dentro de alguna década,
observaremos, encontraremos oxígeno, y entonces nos pondremos a discutir los químicos planetarios, toda una rama que uno puede hablar de la astrobiología que estudia, o de la astronomía que estudia las atmósferas de los planetas, si es posible que esto ocurra sin que haya vida fotosintetizando. Bueno, ahora justamente la sonda Perseverancia, que fue a Marte y está en viaje por unos meses hasta llegar a Marte, una de las, digamos, tareas principales que tiene es buscar signos de vida, ¿no? Y si encuentra algo, traer un poco de tierra marciana o de materia marciana para analizarla aquí en la Tierra. En realidad la va a preparar para que alguna futura misión la vaya a buscar. Tanto como traerla, todavía no. Guillermo, vos querías decir algo. Sí, que quería señalar que el que demostró que el caso de falso positivo era falso fue justamente un gran amigo que lamentablemente falleció, que es Joan Oró. Joan Oró era de origen catalán, fue uno de los grandes pioneros en temas de origen de la vida, fue el primero que postuló el rol que tenían los cometas y aportando agua a la Tierra y creando condiciones en el origen de la vida, y fue el primero que se dio cuenta de la reacción química que había sido mal interpretada como una reacción positiva porque el experimento que dio lugar estaba mal diseñado. Y fue uno de los casi inmediatamente, él siempre contaba esa anécdota cuando estaba ahí en los salones del laboratorio de propulsión a chorro, recibiendo esos primeros datos, fue el primero que se dio cuenta de que ese era un falso positivo. Por eso es muy difícil, como dice Pablo, darnos cuenta si hay vida o no. Por eso este camino, desde el punto de vista de la ciencia, comenzó desde el lado de SETI, porque es mucho más sencillo distinguir entre una señal natural de una señal artificial. Ya sea una señal enviada a nosotros con intención de contener un mensaje, o una señal que sea indicadora de una actividad tecnológica que se escapa del planeta de origen. Nosotros, por ejemplo, desde hace casi 100 años estamos enviando señales artificiales en forma esférica que se van expandiendo a la velocidad de la luz y que ya han llegado a alrededor de 1 millón de estrellas alrededor del sistema solar, revelando nuestra posición en la galaxia. Obviamente, la mayoría de esas señales son relativamente débiles, pero muchas de esas señales, las señales particularmente transmitidas por los radares que están monitoreando el cielo para un posible ataque balístico intercontinental, tienen tanta potencia que podrían ser detectados por radiotelescopios similares a los de la Tierra, a distancias del orden de miles de años luz de nosotros. Por eso, uno ya hace 60, 70 años pudo demostrar matemáticamente que era posible detección de características artificiales y por ende inferir que hay una inteligencia que generó esas señales artificiales y por ende demostrar que no estamos solos, como un camino relativamente más sencillo para encontrar evidencias de que no estamos solos. Sin embargo, el volumen de variables a considerar es tan indecentemente grande que yo alguna vez hice el cálculo que si tuviéramos que buscar una aguja en un pajar, ese pajar, y lo hice hace 20 años, este pajar tendría el volumen equivalente a 35 veces el volumen de la Tierra. Obviamente la tecnología en estos 20 años avanzó en forma tan exponencialmente veloz que la diferencia de capacidad de detección desde que empecé a trabajar con temas de SETI hasta el presente varió en un factor 100 millones. En los últimos 35 años podemos explorar 100 millones de veces más rápido el espectro electromagnético que cuando comencé a hacer estas investigaciones.
Por eso alguien recalculó el tamaño del pajar cósmico y lo redujo al tamaño del océano. Entonces, la idea sería, ¿hay vida dentro del océano? Entonces voy con un balde y miro. No hay ningún pescado, no hay ninguna bacteria, no hay vida. ¿Cuál es el volumen que hemos explorado de ese pajar cósmico? Es el equivalente al volumen de una pelopincha. Todas las investigaciones que se hicieron en los últimos 60 años han barrido el volumen del tamaño de una pelopincha. Por eso no es extraño que nadie haya encontrado hasta el momento ninguna evidencia de que no estamos solos. Aquí ya están llegando preguntas del público. Por ejemplo, Jimena, aquí preguntan, ¿cuál es la teoría más aceptada por la comunidad científica para explicar cómo nace la vida en su edad más temprana? ¿Cuál es el origen de la vida? Sí, bueno, en realidad, como contaba antes, hay una hipótesis que es la panspermia, pero en realidad la hipótesis más aceptada es lo que se llama la hipótesis de la biogénesis. Eso quiere decir que la vida habría surgido a partir de moléculas orgánicas que estaban presentes en el origen digamos, de la vida. Y a partir de la polimerización, del agrupamiento de esas moléculas orgánicas, se fueron formando las primeras células, y esas primeras células, a lo largo de millones de años de evolución, dieron lugar a todas las formas de vida que conocemos y a las que se extinguieron. Esa es la hipótesis más aceptada, que bueno, dentro de esa hipótesis, digamos, hay muchas variantes, porque bueno, cómo es que esas moléculas se agruparon. Hay distintas hipótesis y explicaciones posibles. Algunas hipótesis apuntan al hecho de que esa digamos, polimerización de moléculas ocurrió en la superficie terrestre. Otras hipótesis apuntan a que eso ocurrió en el océano, en el fondo submarino. Digamos, hay una serie de variantes en ese sentido, pero bueno, la hipótesis general es esa. La vida surge a partir de moléculas orgánicas. Incluso hay una variante de la panspermia que plantea que esas moléculas orgánicas o parte de esas moléculas orgánicas que originaron la vida también podrían haber venido del espacio, ¿no? Es una de las variantes también que se maneja en este sentido. Y así como vinieron acá, pueden haber ido a otros lados. Exactamente. No sabemos si, por ejemplo, en Marte la vida podría haber surgido en el pasado. Sabemos que Marte en el pasado tenía condiciones mucho más similares a las de la Tierra, y bueno, eso haría que Marte quizás no sabemos, pero bueno, es algo que se está investigando, si Marte en el pasado pudo haber tenido vida como la conocemos en la Tierra. Y también, bueno, este fenómeno lo podríamos haber tenido tanto en el planetas, digamos, del sistema solar, como en exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar. Para los físicos y astrofísicos de la mesa, ¿se podría enviar información de manera lineal por medio de neutrinos a grandes distancias? Porque sabemos que los neutrinos atraviesan todo, ¿no es cierto? ¿Podría ser eso? Yo creo que atraviesan también los detectores. Es difícil. A ver, me parece que Guillermo Neto por ahí lo ha pensado más, pero uno, precisamente, parte del proyecto SETI es empezar a preguntarse, supongamos que alguien nos quiere mandar señales a nosotros, ¿qué señales, qué tipo de señales nos va a mandar a nosotros de forma tal que, primero, nosotros las detectemos, o sea, los detectores nuestros tengamos la tecnología como para detectarla, y segundo, la interpretemos lo más fácil posible como una señal artificial. Yo creo que, esto lo digo desde el punto de vista de alguien que no hizo SETI en particular, pero yo creo que neutrinos no sería una manera muy aconsejable, precisamente porque es muy difícil de detectar. Yo publiqué un trabajo hace unos 30 años sobre este tema, y la idea, para ponerlo, uno podría eventualmente especular acerca de civilizaciones extremadamente avanzadas que no quieran darse a conocer ante civilizaciones relativamente primitivas como la nuestra. Posiblemente los neutrinos serían muy eficientes si uno los pudiera generar en forma eficiente y detectar en forma eficiente.
Pero para mostrar que esto, en nuestro caso, no es para nada eficiente, cuando detectamos en el año 87 la explosión de la supernova acá en el hemisferio, fue la última supernova que se vio a ojo desnudo acá en el hemisferio sur. Por primera vez se detectaron neutrinos extragalácticos. Se estima que por la explosión de esa estrella supernova, no sé cuántos millones de neutrinos pasaron por centímetro cuadrado. Sin embargo, en los detectores en toda la Tierra se detectaron solo 19 neutrinos. O sea, eso demuestra lo ineficiente que es detectar para nuestra tecnología de hoy los neutrinos. Desconocemos si en el futuro vamos a ser capaces de ser eficientes generando y detectando neutrinos, pero hace 30 o 40 años había muchos trabajos de desarrollar sistemas de comunicación con neutrinos, publicaciones en revistas importantes de ciencia que trataban de explorar la posibilidad de hacer desarrollar este tipo de tecnologías. Hoy por hoy no parece eficiente. Aquí llegaron más preguntas. Una, por ejemplo, dice, si la Tierra, esta es un poco antropocéntrica, si la Tierra es un planeta que sabemos que es propicio para albergar vida y solo contiene una especie inteligente, dice nuestro amigo, ¿por qué habría vida inteligente en planetas menos propicios? Bueno, yo creo que el desarrollo de la inteligencia, está la famosa ecuación de Drake, ¿no? Que multiplica distintos factores, distintas probabilidades, distintos factores, hasta llegar a la probabilidad de que haya inteligencia, y la última es que no se haya autodestruido en una guerra nuclear, por ejemplo. O en una pandemia. O en una pandemia, o no lo haya destruido una pandemia, exactamente. Digamos. O haya arrasado su planeta, por ejemplo, y no haya dejado nada. De nuevo, todo esto son especulaciones más filosóficas que otra cosa. Uno puede, empezando por el tema de la probabilidad de no destruirse en una guerra, uno puede pensar que a lo mejor no hay otra especie inteligente en la Tierra porque hay una, y que la existencia de una especie inteligente impide el desarrollo de otras especies inteligentes. No es del todo cierto, ¿Por qué no? porque los neandertales y los Homo sapiens convivieron. Exactamente, y solo una de las dos. Hasta compartieron, y son dos especies distintas, hasta compartieron el mismo hábitat. Hasta incluso, y solo una de las dos. Y tuvieron relaciones sexuales. Tuvieron relaciones sexuales, se cruzaron, está probado eso. Por eso, pero solo una de las dos especies. Lo más sorprendente de eso, que para mí esto es un tema que hemos discutido en la primera escuela de astrobiología hace 20 años. Estaba un físico muy conocido en Argentina, que es Juan Roederer, que también es músico. Lo sorprendente es que se encontró una flauta construida por los neandertales que tiene la misma escala musical pentatónica que usamos nosotros. Eso es realmente sorprendente. Y que habla de la posibilidad de otros patrones, ¿no? Y es cierto, el otro caso es, ¿por qué uno no esperaría a priori que exista varias especies inteligentes conviviendo en un mismo nicho? Un poco lo que quería decir Pablo. Pues tal vez sea dinámicamente inestable tener distintas especies inteligentes compitiendo. Nosotros pertenecemos a la misma especie, y un somero análisis de nuestra historia nos muestra que nosotros no hemos sido muy benévolos con nosotros mismos. Digamos, todas las guerras, la inteligencia utilizada para desarrollar armamentos que nos pueden destruir no una vez, sino varias veces. Yo habíamos hecho el cálculo en su momento que en el año 87 había del orden de 7.000 kilogramos equivalentes de dinamita en armamento nuclear desplegado, por cada habitante, por cada bebé, por cada abuelita en el planeta. Hoy, con el desarme nuclear que hubo, hay del orden de 2 toneladas de TNT de capacidad destructiva equivalente. Y tenemos del orden de
100 veces más armamento de que es necesario para desatar un invierno nuclear. Hoy se sabe que el umbral de desatar un invierno nuclear que podría acabar con toda la vida en la Tierra, no solamente con la especie humana, sino porque enviaría tanto material a la atmósfera que generaría un efecto equivalente al que generó el meteorito o cometa que hizo desaparecer a los dinosaurios hace 65 millones de años. Eso se podría generar fácilmente en una guerra entre Pakistán e India, con el arsenal que tiene Pakistán e India hoy. Entonces, nuevamente, nosotros estamos atravesando una parte muy especial de la historia de la humanidad, donde corremos gran riesgo de desaparecer como especie. Por eso había un colega, un periodista que fue el primero que cubrió todos estos temas, que fue Walter Sullivan del New York Times, que le dieron un premio Pulitzer por su cobertura del Año Geofísico Internacional, fue el primero que escribió un libro de este tema. Y la dedicación de ese libro a mí me impactó en su momento. El libro fue escrito en 1962, yo todavía no había nacido. Dice, dedicado a todos aquellos que quieren hacer grande el último factor de la ecuación de Drake, que es la vida media de una civilización, digamos. Porque de alguna manera eso es lo que nos debería caracterizar como humanos si pensamos alguna vez que vale la pena buscar vida fuera de la Tierra, porque si pensamos que no vamos a sobrevivir, porque otro de los problemas que tenemos es las distancias que nos separan de otras estrellas son tan indecentemente grandes, que no es que nosotros vamos a poder mandar un mensaje y escuchar la respuesta a lo largo de nuestra vida. Va a ser un intercambio entre distintas especies, porque no vivimos lo suficiente para el tiempo que tarda en recorrerse esas señales entre una estrella y otra. Entonces, bueno, acabas de dar la respuesta a una pregunta que había llegado, que es, si nos llega una señal de otro planeta muy lejano, ¿no tardarían miles o millones de años? ¿Cómo podríamos comunicarnos con ellos con las barreras de la distancia? Es muy difícil. Una pequeña corrección. El planeta más cercano a la Tierra fue encontrado en la estrella más cercana a la Tierra, que precisamente por ser la estrella más cercana se llama Próxima Centauri. Esa estrella está, si no recuerdo mal, 3 o 5 años. 4 años. Bueno, 3 o 5, 4. Perfecto. 4 años luz. Eso quiere decir que una señal electromagnética, radio o una señal de luz, tardaría 4 años en llegar y otros 4 años en volver. Si nosotros pudiéramos comunicarnos con ellos por rayo de luz o por ondas de radio, la respuesta tardaría 8 años, ¿no? O sea, no es tan pesimista como lo que dice Guillermo, ni como lo que dice la pregunta, no serían miles de millones de años. Lo que nosotros estamos explorando, como decías vos al principio, es el universo muy cercano. Cuando hablábamos de los 5.000 planetas descubiertos hasta ahora, son planetas que están desde ya todos en nuestra galaxia. Y en el entorno cercano de nuestra galaxia. No hay planetas, no hemos descubierto ningún planeta a 1.000 millones de años luz, simplemente porque estando tan lejos, la señal que nosotros tenemos que analizar con nuestros instrumentos, nuestros telescopios, para ver si hay un planeta, es extremadamente débil. Solo podemos observar planetas en estrellas muy cercanas. Respecto al tema de la pregunta anterior, si puedo poner un bocadillo más sobre el tema de las muchas culturas. Como decía Guillermo, de las muchas especies inteligentes. Como decía Guillermo, no hemos sido benevolentes con muchas culturas inteligentes a lo largo de nuestra historia. Entonces imaginemos la probabilidad de que hubiera habido especies distintas que fueran inteligentes en el planeta. Por otra parte, yo siempre digo que la astrobiología es un juego de probabilidades. Uno busca las cosas que son más probables de encontrar en los lugares donde es más probable encontrarlas. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensamos en la historia de la vida en la Tierra, que tiene casi 4.000 millones de años, y pensamos en los cuantos 150 años de desarrollo tecnológico que llevamos, como vos hablabas de emitir señales del principio del siglo XX, ponele, fines del siglo XIX, es evidente que por ahora el periodo tecnológico de la humanidad es muchísimo más chico que el periodo de la vida, y el periodo en el cual el hombre existió es mucho más chico que el periodo de la vida.
Y el periodo en el cual existieron organismos multicelulares más o menos desarrollados es muy chico comparado con el periodo en el cual hubo vida en la Tierra. Por eso es que lo más probable es que si hay vida en la Tierra, eso, de nuevo, probable, basado en filosofía y estadística de uno, yo creo que lo más probable es que si hay vida fuera del planeta, no solo no sea inteligente, sino probablemente ni siquiera sean organismos multicelulares. Acá llega otra pregunta. ¿Cómo realizan los estudios en el espacio a través de sondas si el espacio está en expansión, pensando en la velocidad de la sonda y la distancia? ¿Las cosas lejanas quedan cada vez más lejos? Bueno, sí, las cosas lejanas quedan cada vez más lejos. Lo que pasa es que la mayoría de estos estudios de los que estamos hablando no son a través de sondas, sino a través de observaciones en el espectro electromagnético, esencialmente ópticas, con los telescopios que todos conocemos que miran luz. Las sondas se limitan al sistema solar. No hay ningún recién, creo que el año pasado, o hace 2 años, corregime Guillermo o Jimena, ¿se acuerdan el nombre de la nave que acaba de abandonar el sistema solar? Las Voyager y las Pioneer sí, ya abandonaron el sistema solar hace varios años. Okay. Sí. Bueno, hace unos años, pero abandonaron el sistema solar sin rumbo, digamos, quiero decir. No hay ninguna sonda que haya sido enviada fuera del sistema solar. No, lo que hay es, han surgido, digamos, el programa SETI resurgió hace unos años con un financiamiento de un supermillonario ruso y está cambiando el perfil, ¿no? En los últimos 2 años cambió sustancialmente la tecnología, inyectando del orden de $10 millones en un programa de 10 años. $10 millones por año. El programa total está inyectando $100 millones al sistema, que es muchísimo dinero, para que tengan ustedes algo con qué comparar. La construcción del espectrómetro que se instaló en el Instituto Argentino de Radioastronomía, en su momento financiado por la Sociedad Planetaria, costó $150.000. Y la inversión que se hace anualmente con sueldos incluidos en Argentina, también por la Sociedad Planetaria, no superaba los $10.000, $12.000 por año. Acá se está inyectando $10 millones, lo que implica un montón de tecnología. Uno de los parte de ese dinero está en el desarrollo de un concepto distinto, que es generar lo que se llama velas de luz. Naves interestelares que serán propulsadas por láseres potentes en la Tierra. Naves que van a pesar 1 o 2 gramos, pero que el avance de la microelectrónica permitirá incorporar en esas naves algo relativamente sofisticado, por ejemplo, para mandarlo a Alpha Centauri, y a una velocidad que se puede alcanzar del orden del 70-80% de la velocidad de la luz, impulsada por estas velas de luz. Y hay gente trabajando en estos temas. Es el único proyecto que podría alcanzar el rango de interestelar en el mediano plazo, que el mediano plazo puede ser 30, 40 o 50 años. No tenemos... Sí, por ahora están más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia. Pero hay mucho, ya se han lanzado velas de luz al espacio, los rusos hace 10, 12 años, porque el concepto de vela de luz tiene 30 o 40 años. Gente en el JPL, en NASA y en distintas partes del mundo han explorado este concepto. Y es una idea que no es nueva. Y se han detallado a nivel cálculos de ingeniería. O sea, a nivel de cálculo de ingeniería ya se ha llegado. No se ha desarrollado una tecnología en la microelectrónica que pueda incorporar instrumental sofisticado y que pese tan pocos gramos como para poder hacer factible un viaje interestelar. Pero están en eso. Recordemos que si tiene que servir para algo, esa microscópica o minúscula nave espacial tiene que ser capaz de transmitirnos información a nosotros. ¡Eureka! He encontrado vida. O sea que tiene que ser capaz de emitir una cantidad de energía suficientemente grande hacia acá, y todo eso en un espacio muy pequeño. Yo creo que como concepto es un concepto muy interesante, pero está muy lejos.
Por eso yo aclararía una cosa, cuando yo dije 4 años luz de distancia y que las observaciones, si nosotros encontramos una señal, tardó 4 años en venir, y si mandáramos una señal tenía 4 años en ir, no confundir eso con un viaje de una nave espacial hasta allá. Es la velocidad de la luz, o sea, una nave espacial alcanzaría velocidades muchísimo más pequeñas que la velocidad de la luz. Lo que, Pablo, es importante que expliques a la audiencia las características de Alfa Centauro, porque no es una estrella... Sí, ese es otro tema, si tengo 2 minutos. Para el origen de la vida también. Ese es otro tema, si tengo 2 minutos. Estamos buscando vida, estamos buscando planetas, perdón, no estamos buscando vida, estamos buscando planetas con mucho especial énfasis en estrellas M, que son estrellas mucho más frías y más chiquitas que el Sol. ¿Por qué es esto? Primero porque estas estrellas M, al ser más chiquitas, si hay un planeta orbitando alrededor, la detección de ese planeta es más fácil, porque la detección es o por ver cómo se mueve el planeta y la estrella uno respecto del otro, o porque pasa por delante y nos tapa una parte de la luz. Entonces es mucho más fácil detectar planetas chiquitos como la Tierra en estrellas muy chiquitas. Cuanto más chiquitas, más fácil de detectar. Entonces estamos buscando en el espectro de las estrellas más chiquitas. Esa es una de las características. La otra característica es que la zona de habitabilidad alrededor de una estrella M, y la zona de habitabilidad sería la zona en la cual si hubiera un planeta no sería ni muy frío ni muy caliente y podría haber agua líquida en el planeta. Si está muy lejos se congelaría, si estuviera muy cerca se evaporaría. La distancia justa, que es la distancia en la que está la Tierra del Sol, esa distancia está mucho más cerca. Y al estar más cerca, el planeta gira más rápido alrededor de la estrella. Entonces es más probable, la señal es mayor también porque gira más rápido, es más probable verlo pasar por adelante. Entonces todos esos motivos hacen que esté muy orientada la búsqueda de planetas extrasolares a este tipo de planetas muy chiquititos, como Próxima Centauri. Como Próxima Centauri, como Trappist-Tau, todas esas, todos los planetas que estamos detectando y que salen en la tapa de los diarios últimamente son detectados alrededor de estrellas de estas muy chiquititas. Pero tienen sus desventajas estas estrellas muy chiquititas. La primera desventaja es que el planeta que gira alrededor de la estrella va a girar sincrónicamente con la estrella. De la misma manera que la Luna gira sincrónicamente con la Tierra, y nosotros vemos siempre la misma cara de la Luna, y hablamos de la cara oculta de la Luna, porque es la que nunca vimos hasta que fueron ahora los chinos y pusieron una sonda. Bueno, la habíamos visto de antes, pero digamos... Bueno, entonces esos planetas alrededor de estrellas M van a tener una cara que va a estar siempre mirando a la estrella, y otra cara que va a estar siempre del otro lado. O sea, de una parte del planeta va a ser siempre de día, y del otro va a ser siempre de noche. Presumiblemente va a ser una parte muy caliente y otra parte muy fría, aunque el promedio nos dé una temperatura razonable. Ese trabajo, uno de esos trabajos que hicimos con Guillermo, digamos que empezó por lo menos mi participación en el campo, habíamos estudiado también el hecho de que estas estrellas tienen lo que se llama fulguraciones, que son eventos que en el Sol ocurren con una cierta frecuencia, son muy espectaculares, son los eventos más energéticos más grandes del sistema solar. Bueno, estas estrellas tienen esas fulguraciones que el Sol tiene en periodos importantes, uno por mes, digamos, esas tienen varias por día. Y son mucho más luminosas en el rango UV. Por eso es que pusimos el foco también en el rango UV. Entonces es otro problema que podrían tener estas estrellas. Nosotros vimos que no solo la UV es mala, la radiación ultravioleta, que también puede ser buena en algún momento, por ejemplo, puede ser necesaria para el origen de la vida, o para generar mutaciones. Pero hay muchas cosas sobre esas estrellas M que no conocemos, y que no es el lugar más amigable para la vida. Si pudiéramos buscar, yo buscaría planetas de tipo terrestre alrededor de estrellas de tipo solar. Porque como es el único ejemplo que conocemos, vayamos a buscar ahí. A mí me hace acordar un viejo chiste de que aparecía en los chicles bazooka, de cuando éramos jóvenes, siempre cuento lo mismo. Era un tipo en 4 patas buscando porque se le había perdido una moneda y el otro le decía, ¿encontraste la moneda? ¿Se te cayó acá? No, se me cayó por allá, pero acá hay más luz. Bueno, estamos buscando no donde es más probable que exista vida, sino donde es más probable que encontremos planetas, chicos, planetas de tipo terrestre.
Y sin embargo, en este sentido, con respecto al tema de las estrellas M, nosotros hace poco con mis colaboradores de Austria, de Reino Unido, hicimos un trabajo, y colaboradores también de CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hicimos un trabajo en el cual vimos que microorganismos serían capaces de sobrevivir a estos flares o fulguraciones en este tipo de estrellas M, lo cual plantearía que, bueno, que quizás lo que pensábamos antes, que estos planetas serían inhóspitos en cuanto al tema de la radiación UV y fulguraciones, tal vez no sería tan así, porque nosotros vimos que estos microorganismos serían capaces de sobrevivir a esos niveles muy altos de radiación ultravioleta que recibirían en la superficie de planetas como Próxima B. Sí, sí, eso es cierto. También es cierto lo que dice Jimena. Nosotros habíamos encontrado algo parecido antes también. Ella lo hizo a través de la experimentación y nosotros lo habíamos encontrado usando el principio de mediocridad. Pero digamos que no es lo mismo que el hecho del problema ese de que estén sincronizados. También hay especulaciones acerca de que movimientos en la atmósfera homogenizaría la temperatura, de que la vida sería posible en los bordes, el terminador, donde es crepúsculo permanentemente. Pero digamos que las condiciones ya no son las óptimas. Entonces, en el juego este de probabilidades, de buscar las cosas donde es más probable, y yo tengo mi duda de buscar por ese lado. Y Jimena, perdón. Quiero hablar, hay un aspecto que no mencionaste, Pablo, y que en realidad es un sistema de 3 estrellas, y que hace mucho más complicado e inestable todo el sistema. Por eso Alpha Centauri nunca fue un blanco desde el punto de vista de SETI, porque eso lo hace un ambiente más extremo, más allá de las características que vos pudiste señalar. El hecho de que sean un sistema de 3 estrellas, una orbitando alrededor de otra y una tercera orbitando en una órbita más externa, alrededor del cual orbita uno de los planetas que mencionaste, esto hace muy complicado todo el sistema desde un punto de vista dinámico. No, pero más, están muy alejados. Próxima está muy alejado del sistema Alpha Centauri, y en realidad tendría un astro, 2 astros, Alpha Centauri A y B, muy brillantes en el cielo, pero la órbita del planeta alrededor de Próxima es estable, ¿no? En ese sentido no habría. De cualquier manera, hay muchas otras estrellas M que estamos buscando. Acá nos llega una pregunta, no sé, tal vez Jimena o cualquiera de ustedes puede contestarla. ¿Las zonas de entorno del medio galáctico podrían tener interés para la búsqueda de la vida? Y bueno, eso es lo que se investiga, digamos, así como se determinan y se estudian las zonas de habitabilidad planetaria, también están las zonas de habitabilidad galáctica. Eso quiere decir zonas en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, que serían más factibles de que puedan tener planetas albergando vida que otras. Y bueno, a raíz de eso se vio que, digamos, la zona de la galaxia que está más cercana al núcleo de la galaxia es más improbable respecto al hecho de que pueda tener vida, porque en ese lugar hay altos niveles de radiación, porque está cerca precisamente del núcleo galáctico. Y así también, digamos, en la parte externa de la galaxia también sería menos factible la formación de planetas con características similares a las terrestres. Entonces, digamos, la zona más habitable de la galaxia sería la zona intermedia. Eso es, digamos, un área también de estudio en la astrobiología. Guillermo, se te escucha un poquito bajo, pero te hago una pregunta que llegó. ¿Hay algo más allá de la fórmula de Drake? ¿Se avanzó en algo después de esa fórmula? La fórmula de Drake no tiene ningún valor científico válido en el sentido más allá del heurístico. Nos sirve para pensar todos los aspectos que debe tenerse en cuenta para estimar cuál podría ser un número hipotético de civilizaciones que habiten simultáneamente en nuestra galaxia. De hecho, Drake formuló esa fórmula en un sobre para organizar la secuencia de charlas en una conferencia que se hizo en el observatorio de Green Bank
en el año 1961. De hecho, no fue él quien primero publicó esa ecuación, fue Sagan en un trabajo que se vio tan entusiasmado que tiene un valor didáctico, pero uno, si bien mucha gente trata de sacar un número y trabajar con los distintos valores que puedan tener cada uno de los factores que están allí, realmente desde un punto de vista epistemológico tiene poco valor científico, porque uno puede acomodar los distintos factores y siempre la primera secuencia de factores va a dar un número muy próximo a 1, quedando el último, la vida media de la civilización, como el factor más predominante de toda la ecuación. Entonces, en función de qué valor le demos a la vida media de la civilización, del cual conocemos hasta ahora un solo caso, el nuestro, y todo indica que hasta ahora puede ser muy, muy corto, el número que uno pueda tener al final de la ecuación de Drake puede ser eventualmente cualquiera. De hecho, recuerdo la primera reunión de la Unión Astronómica Internacional dedicada a este tema. Se presentaron 4 trabajos relacionados con la ecuación de Drake. Uno que decía el número n, o sea, el número de civilizaciones es muy grande. Otro que decía el número n es muy pequeño. Y otros 2 que decían no es ni muy grande ni muy pequeño. En realidad, de hecho, yo hace casi 30 años escribí un libro y expresamente no mencioné la ecuación de Drake en ningún momento porque me daba la impresión de que confundía al lector. Pero también debo señalar que desde un punto de vista didáctico es muy bueno porque pone en una forma muy simple cuáles serían los aspectos que desde el punto de vista de la ciencia y de las distintas especialidades que hay que contemplar en este tipo de investigaciones, uno debe considerar. Obviamente cada factor en sí uno lo puede desplegar en sus factores y en distintas especialidades. Pero eso no va a cambiar sustancialmente el número final. El número final termina siendo muy dependiente del valor que le demos a la vida media de una civilización. Por ende, va a ser subjetivo. Y Guillermo, ya nos vamos acercando hacia los últimos minutos. Contanos un poco. Yo tuve la suerte de entrevistarlo a Carl Sagan por teléfono y debo decir que no era ese personaje maravilloso, apasionado, que yo me imaginaba al leer sus libros, al verlo en la serie de televisión. No sé, tal vez, digamos... ¿En qué año fue? Yo no me acuerdo, pero el momento... Estuvo muy enfermo y entonces si lo agarraste en el 95, 96, por ahí... Puede ser. Y además, donde fue más cortante fue cuando le pregunté por su exmujer en ese momento, y justamente la teoría de Gaia y todo, y me dijo, yo no comparto eso, y no quiso hablar más nada, ¿no? Pero ¿cómo fue trabajar con él? Y que era realmente una persona tan apasionada como se transmitía en sus libros. Mira, yo te puedo transmitir mi experiencia personal. A mí hasta me causaba gracia estar con él, porque sentía como que estuviera dentro del programa. Él me hablaba como si estuviera dentro de la serie Cosmos, y yo me tentaba. A mí me tentaba porque él hablaba pausadamente y me decía, nunca pudo pronunciar bien mi nombre, me decía Guillermo, así. Y entonces, y siempre argumentaba de la misma forma que argumentaba dentro del programa. La ventaja que tenía no era solamente Sagan, sino era el ambiente, ¿no? Primero, tenía una capacidad de producción que yo nunca observé en nadie más. En los años, yo estuve trabajando con él en el 92 y en el 93. En aquel momento, él tenía ya publicados del orden de 800 trabajos en revistas de corriente principal, en journals, y otros 800 trabajos de divulgación. Y ya llevaba por 20 y pico de libros. Y después siguieron muchas más cosas después. Y la única fue, y él tenía una metodología, él no escribía nada, él tenía 2 grabadores,
y tenía una secretaria en el campus y otra secretaria en la casa. La secretaria en la casa para trabajar con respecto a los libros y la del campus con respecto a los papers, más allá de todos los colaboradores que nos encontrábamos alrededor de él, ¿no? Trabajando. Además había un laboratorio donde se hacía experiencias, o sea, él trabajaba en varias áreas. En los años que estuve yo, por ejemplo, para retomar algunos de los temas que se tocaron antes, él, usando los detectores de la nave Galileo, que fue destinada a observar Júpiter, pero que en su trayectoria hacia Júpiter pasó 2 veces, se aceleró con la gravedad terrestre en 2 ocasiones, él pudo calibrar el instrumental demostrando que había vida en la Tierra. Y demostró que había vida en la Tierra simplemente detectando metano, que podría ser un biomarcador en el futuro para detectar vida en otras atmósferas. La explicación del metano en la atmósfera solo era explicable a través de la existencia de vida en la Tierra. Y también era muy interesante, en la Universidad de Cornell, todas las semanas se invitaba a algún científico destacado, que lo teníamos en nuestra sala, ver las discusiones con esos científicos. Otra de las cosas, todos los libros siempre se inspiraban en un curso que él daba especialmente para un grupo de estudiantes de grado. En el año que estaba yo, se escribió ese libro donde se atacaba a las pseudociencias. Entonces, él experimentaba cada uno de los capítulos con sus estudiantes, lo que enriquecía mucho los resultados, ¿no? Claramente tenía una cultura renacentista impresionante y tenía una capacidad de síntesis que pocos vistas, ¿no? Pero realmente fue un placer. Las grandes dificultades de trabajar con él era que no estaba mucho tiempo en el campus, se la pasaba viajando y entonces uno tenía que acostumbrarse a trabajar solo y tratar de exprimirlo cada vez que uno se cruzaba con él. Bueno, vamos, como decíamos, vamos a llegar, nos quedan unos minutos, y yo lo que quisiera pedirles a cada uno es si podemos hacer un cierre, ya sea si ustedes quieren agregar algo, o si yo les tiro una pregunta o dos. ¿Por qué es importante buscar vida fuera de la Tierra y debe la Argentina participar en este intento, en este esfuerzo por dilucidar si existe la vida fuera de nuestro planeta? Bueno, sí, yo creo que sí, es muy relevante desde distintos puntos de vista el hecho de que nos planteemos la posibilidad de buscar vida en otros planetas. Y bueno, desde mi lado, desde lo que yo hago en Argentina y lo que hago con mis colegas de AstrobioAR, del Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología, es un trabajo en astrobiología que es interdisciplinario. En ese núcleo participan investigadores de distintas áreas, no solo del área biológica y astrofísica, sino también del área de geología. Y bueno, nosotros trabajamos precisamente para que el área también se desarrolle en el país, porque bueno, es un área de escaso desarrollo. En Argentina somos muy pocos los que investigamos en el tema. Así que bueno, estamos en ese camino. ¿Pablo o Guillermo? Pablo. ¿Dar tu opinión? Bueno, digamos, yo me puedo considerar como uno de los pioneros en este tema, en un momento en que no era fácil incursionar en la ciencia en estos temas. En el momento en que me tocó trabajar, tuve el apoyo del doctor Raúl Colón, que era el director en aquel momento del Instituto Argentino de Radioastronomía, y que me abrió la posibilidad de poder trabajar. El doctor Colón falleció en el año 2008, y realmente sin el apoyo de él hubiera sido casi imposible poner a la Argentina en el mapa. Realmente
las investigaciones que se hicieron sobre SETI en aquel momento eran investigaciones en la frontera de la ciencia de aquel momento. Por primera vez se hizo un estudio sistemático de todo el hemisferio sur, buscando señales con un espectrómetro que solo existía otro igual en el hemisferio norte en la Universidad de Harvard. Y eso abrió muchas puertas de tal forma que la Argentina fue reconocida y fue puesta en el mapa de estos temas. También fui privilegiado al poder organizar la primera escuela de astrobiología allá en el año 99 en Venezuela para todo Iberoamérica y que se volvió a repetir en Montevideo, en la cual Jimena participó en la segunda en Montevideo. Sí. Y tuve el privilegio de comenzar a trabajar con Pablo casi en el momento que yo ya estaba dejando estos temas. Entonces Pablo continuó con la antorcha y se formó todo un grupo. Entonces yo de alguna manera tuve la posibilidad de ver la evolución de este tema durante los últimos 35 años y ser feliz que hay muchos jóvenes cada vez más entusiastas con este tema y estoy seguro que la Argentina va a tener una participación cada vez más activa como la tiene hoy. El grupo de Pablo es muy sólido, tienen gentes especialistas buscando planetas, otros analizando zonas de habitabilidad o ejemplos experimentales, o estudios experimentales como los que hizo en su momento Jimena, y que cada uno de esos personajes han encontrado su camino y su beta y están de alguna manera como un árbol desplegando cada uno su rama. Y entonces, desde ese punto de vista, me siento muy gratificado de poder alcanzar a ver este paso. Bueno, yo opino, primero me pregunto si existe pregunta más antigua en la humanidad que ¿estamos solos en el universo? ¿No? Yo me imagino, no sé, el hombre de Neandertal que hablábamos, mirando hacia arriba, los griegos preguntándose esto. Me parece que es una de las preguntas más antiguas y que en este momento, y dado el desarrollo de la ciencia, estamos en condiciones de empezar a analizarla seriamente. No digo responderlo, pero empezar a analizarlo seriamente. Yo no creo que haya noticia más relevante que aparecería en la primera plana de todos los diarios que ayer científicos de la Universidad de Pirulito encontraron... ¿De Buenos Aires? No creo que seamos nosotros, no tenemos tanta tecnología, no tenemos todos los medios, pero no creo que pueda haber primicia más importante que han detectado vida en algún lugar fuera del sistema de la Tierra. Puede ser en el sistema solar o puede ser en otros sistemas. Eso con respecto a la relevancia de la pregunta. Respecto al hecho de que en la Argentina estemos investigando de estos temas, me parece muy, muy importante porque precisamente una pregunta tan relevante nosotros no podemos quedar al margen. En general no podemos quedar al margen del desarrollo científico en todas las ramas, pero en particular en una pregunta tan relevante. La noticia de ayer, que vamos a producir la vacuna contra el COVID, tiene mucho que ver con el desarrollo de la ciencia argentina en todas sus áreas. Nosotros tenemos que, como ciencia, tenemos que desarrollar desde la ciencia, desde la investigación más pura hasta la investigación más tecnológica, porque están todas interrelacionadas. Entonces realmente creo que es muy importante esta área como tantas otras áreas de la investigación científica. En un área, en una disciplina que es muy nueva, que es muy interdisciplinaria, valga la redundancia, donde no solo actúan, interrelacionan biólogos, físicos y astrónomos, que seríamos los que estamos acá, sino geólogos, químicos, hay muchas ramas interactuando juntas. Además, como ustedes dijeron a lo largo de toda la charla, explorar la posibilidad de vida en otros lugares del universo también nos da respuestas para cómo se gestó la vida en nuestro propio planeta, ¿no? Claro. Así que, por supuesto, coincidimos todos, Pablo, con que si hubiera una noticia sobre esto sería
sería un antes y un Noticia bomba. después. Sí, sería realmente una cosa, ojalá nos tocara, yo ya no sé si me va a tocar a mí, pero bueno, a los periodistas científicos del futuro, creo que va a ser maravilloso poder dar esa noticia, ojalá le tocara a uno, ¿no? Pero bueno, les agradecemos muchísimo, la verdad que esto da para seguir charlando y para muchas convocatorias, pero no faltará oportunidad de revisitar. Miren si nos toca dar esa noticia, sería impresionante, ¿no? De revisitar el tema y otros conexos. Quiero contarles que hubo muchos conectados, me comentan acá en el canal de YouTube del C3, así que, les agradecemos muchísimo a Pablo Maguas, a Guillermo Lemarchand y Jimena Brevalla, 3 exploradores de la vida extraterrestre, que participaron y están participando en los proyectos más importantes que se están haciendo en colaboración con colegas en todo el mundo, así que tenemos información de primera mano. Les agradecemos muchísimo estos minutos, por supuesto, un privilegio, siempre lo digo, participar de estos cafés por todo lo que sabemos, lo que aprendemos y todo lo que nos dejan pensando. Así que está confirmado un próximo encuentro que se va a realizar en el mismo canal el jueves 10 de septiembre, para todos los que nos están acompañando, a las 5 de la tarde también, y el tema van a ser los terremotos y los aportes de la ciencia para prevenirlos, algo que sabemos que todavía no estamos en condiciones de hacer, pero todo el mundo está tratando de ver cómo se puede hacer para anticiparse a estos eventos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañaron durante esta hora y media, y les dejamos la invitación para el próximo 10 de septiembre, y me corrijo, no es el 5º año de los cafés científicos, sino, yo dije el 6º, perdón, es el 7º año de los cafés científicos de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que comenzaron en 2014. Bueno, un gran abrazo para todos, muchísimas gracias de nuevo y muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañaron. Buena semana. Hasta luego, gracias. Gracias.